exponerles los protocolos para toma de resonancia magnética de cerebro simple y también de cerebro por esclerosis múltiple. El protocolo para cerebro de rutina, las indicaciones es cuando los pacientes sufren frecuentemente cefalea intensa, trastornos neurodegenerativos, accidente cerebrovascular, ACV o SB, algún síncope, enfermedades infecciosas e inflamatorias, algún trauma o algunas lesiones. También se realiza en pacientes con metástasis, en pacientes con convulsiones y en algunas patologías vasculares. La preparación del paciente, primero que todo se tiene que hacer firmar el consentimiento informado tanto para el ingreso al resonador como el consentimiento para la inyección del medio de contraste. Se deben retirar todos los objetos metálicos del paciente. Se debe verificar la tasa de filtración glomerular. El posicionamiento del paciente debe estar la cabeza primero y está el paciente en decúbito supino. Los localizadores, entonces, este es el localizador de plano axial, el plano coronal y el plano sagital. El plano axial se lleva dirección caudocraneal paralelo a la línea bicomisural. Dicha línea es tangente a las márgenes inferiores de la rodilla y el esplenio del cuerpo calloso. El plano coronal, la dirección anteroposterior paralelo al tronco del encéfalo, y en corte medio sagital. El plano sagital es dirección derecha-izquierda paralelo a la línea mesencefálica y ortogonal a los localizadores axial y coronal. Las observaciones en los estudios por sospecha de infección, inflamación y neoplasias que requieran contraste IV, no se realiza el T1 sagital en la fase simple, ya que se debe realizar con gadolinio en los 3 planos visuales. Las ventajas de este estudio pues es que no requiere preparación. El estudio permite una mayor observación en el área que se requiere y no utiliza radiación ionizante. Las desventajas es que para algunos pacientes es molesto el ruido que genera esta prueba. En el protocolo para el cerebro por esclerosis múltiple, las indicaciones pues obviamente es esclerosis múltiple, también enfermedades desmenilizantes. Estas son las afecciones que provocan un daño en la cubierta que rodea las fibras nerviosas del cerebro, los nervios ópticos y la médula espinal. La preparación del paciente es el consentimiento informado también por escrito para el ingreso tanto al resonador como al medio de contraste, retirar todos los objetos metálicos del paciente. El posicionamiento es cabeza primero y decúbito supino. Los localizadores está también plano axial, plano coronal y plano sagital. El nivel de corte en la aplanación de los ejes axial, coronal y sagital son iguales al protocolo para toma de resonancia de cerebro simple, de rutina. El plano axial es dirección caudocraneal paralelo a la línea biconsumiral y el plano coronal es dirección anteroposterior paralelo al tronco del encéfalo. El plano sagital, dirección derecha-izquierda paralelo a la línea mesencefálica y ortogonal a los localizadores axial y coronal. Las ventajas es que se logra observar completamente la esclerosis múltiple, el examen no tiene ningún tipo de dolor. Las desventajas serían
Para pacientes que sufren de claustrofobia, pues es difícil porque van a sentir incómodo el examen y pues también el ruido que suele ser molesto. Protocolos de columna cervical y columna lumbar. Protocolo de columna cervical, indicaciones, lesión o trauma, procesos infecciosos o inflamatorios, anomalías congénitas o adquiridas, posible lesión de la médula espinal, esclerosis múltiple, malformaciones congénitas de la médula espinal, cáncer o tumores. Posicionamiento del paciente cuando vaya a ingresar al equipo de resonancia. Debe ir cabeza primero y de cúbito supino. Preparación del paciente. Debe firmar el consentimiento informado, retirar todos los objetos metálicos y verificar la tasa de filtración glomerular. Les presento la antena que se utiliza para la columna cervical, la cual en la parte de acá tiene una enumeración. Los primeros números se utilizan para columna cervical, los del medio para columna torácica y los últimos para la columna lumbar. Contraindicaciones. Sensación de claustrofobia, sensación de calor o sensación de hormigueo en la zona de estudio y alergias al medio de contraste. Acá tenemos la secuencia, la cual miramos los planos que se utilizan, los tipos de secuencia, el tiempo de eco, tiempo de repetición, grosor de corte, intervalo, campo de visión, matriz y adquisición. En los localizadores de plano axial, para esto se planea desde el eje coronal y sagital, dirección cráneo-caudal paralelo al espacio intervertebral C3 y C4 en el eje sagital desde C1 hasta T1. En caso de ser por trauma, se debe planear desde la base del cráneo hasta C1 paralelo a la base del cráneo y luego desde C1 hasta T1. Y para los localizadores de plano sagital, se planea desde el eje axial y coronal. En este último plano, los cortes deben ser paralelos al canal medular desde el borde lateral de la apófisis transversa derecha hasta el borde lateral de la apófisis transversa izquierda. Ventajas y desventajas del protocolo de columna cervical. Para una resonancia magnética de columna cervical se puede detectar unas variedades de afectaciones en el cuello y parte superior de la espalda, incluidos problemas con tejidos blandos dentro de la columna vertebral como la médula espinal, los nervios y los discos intervertebrales. Esto quiere decir que un protocolo de columna cervical en una resonancia podemos detectar todos los tejidos blandos y las patologías. Las desventajas. No es posible introducir pacientes con marcapasos, algunos implantes o clic cerebral. Aún no se conocen los efectos adversos en el campo magnético durante el primer trimestre de embarazo. Tenemos el protocolo de columna lumbar. Indicaciones. Lesión o trauma, procesos infecciosos o inflamatorios, anomalías congénitas o adquiridas, posible lesión de la médula espinal, esclerosis múltiple, malformaciones congénitas de la médula espinal, cáncer o tumores. Posicionamiento, cabeza primero y de cúbito supino. Preparación del paciente, debe firmar consentimiento informado, retirarse los objetos metálicos y verificar la tasa de filtración glomerular. Y para la columna lumbar se ubica más o menos en los últimos números la parte de la columna lumbar. Contraindicaciones. El paciente puede presentar una sensación de claustrofobia, sensación de calor o sensación de hormigueo en la zona de estudio y alergias al medio de contraste. Aquí tenemos la secuencia, los planos que se utilizan, tipo de secuencia, el tiempo de eco, tiempo de repetición, grosor de corte, intervalo, campo de visión, la matriz y las adquisiciones utilizadas para este protocolo.
Localizadores de plano axial. Se planea desde el eje coronal y sagital, dirección cráneo-caudal paralelo a cada uno de los espacios intervertebrales L3, L4, L4, L5 y L5, S1. En el eje sagital, desde pedículo a pedículo, debe ser necesario, según patología, se grafican los espacios de la columna lumbar. Y para los localizadores de plano sagital, se planea desde el eje axial y coronal. En este último plano, los cortes deben ser paralelos al canal medular desde el borde lateral de la apófisis transversa derecha hasta el borde lateral de la apófisis transversa izquierda. Ventajas y desventajas de este protocolo. La resonancia de este protocolo es una técnica de exploración no invasiva que no requiere de exposición a la radiación. Las imágenes de resonancia de columna lumbar son muy claras y más detalladas que otros métodos de adquisición. Desventajas de este protocolo. No es posible introducir pacientes con marcapasos, algunos implantes o clic cerebral. Magnética de órbitas. Unas indicaciones a pérdida visual, lesiones vasculares de la órbita, antecedentes, alteraciones visuales, también tumores, neurismas ópticos, orbitotopía tiroidea. Algunas ventajas son las secuencias por T1, supresión de grasa, útiles de definición extractiva de las imágenes. Hasta ahora no se han encontrado artefactos adversos en una tomografía de resonancia. También tiene una excelente resolución de medios de contraste para ver bien las imágenes, bien las órbitas y detectar qué tiene el paciente. También una desventaja es que se debe utilizar un campo de visión muy pequeño. Es posible que englobe de manera completa totalidad la órbita. Conseguir unos estudios a largo de 15 minutos, incluso una respiración. Hay que tener cuidado con los pacientes que son inquietos para que no les dé asfobia. También algunos pacientes con trastornos de conciencia, movimientos involuntarios, hay que tener cuidado. También tenemos contradicciones, no utilizar maquillaje, también nada de tipos de metales, ni aretes, ni manillas, retirar todo, ponerse una ropa, una bata que sea sencilla. También la preparación de pacientes, información escrita por el paciente. También tenemos las posiciones, tenemos posiciones de orientación del movimiento del paciente, la cabeza de cúbito supino con los ojos cerrados, como lo podemos ver acá y como lo podemos ver en esta parte. Tenemos los planos, son los siguientes: plano axial, desde el eje coronal sagital en dirección caudo, el eje sagital, como lo podemos ver, observar acá observamos las órbitas. Esto es un plano axial. Tenemos también el plano coronal, que es esta parte donde podemos ver la imagen en la resonancia de la órbita. Acá podemos ver el plano axial hasta el borde anterior de la tuberfacción. También tenemos plano sagital o la gráfica individual de la órbita derecha, la órbita izquierda, planteada desde el eje coronal axial, es como la podemos ver acá, en esta parte, señalándola. Acá están los diferentes ejes, están el coronal, axial, como podemos ver los cortes diferentes de cada uno. Debe tener en cuenta las estructuras anatómicas, también la valoración de patologías de las órbitas. También tenemos, como lo podemos ver en estas imágenes, está A, que es Stitch, es la primera, la B, CTI, esta que vemos acá, se observa bien las órbitas. También tenemos CTI con saturación de grasa, que significa esta parte que estamos viendo acá, que es la saturación de grasa, en estas dos. También tenemos resonancia de órbitas, secuencias axiales. Las imágenes axiales visualizan los nervios ópticos, que se pueden ver acá los nervios ópticos. También su extensión, así como los senos cavernosos, esta parte. También tenemos la A, es esta, que es FCRP. Tenemos la B, FCT2. Tenemos C,
SET1 y DCT con suspensión de grasa, como la pueden ver acá, en esta parte, y los senos cavernosos. También tenemos las técnicas, que es la secuencia de cada una con medio de contraste galíneo, plano axial, tipo de frecuencias, las que pueden observar. Sobre la colangioresonancia. Bueno, este estudio se practica principalmente para la parte de la vía biliar, el páncreas. Es pues principalmente lo que refiere a la colangiografía por resonancia. Las indicaciones pues se puede presentar para litiasis o tumulación o el síndrome ictérico obstructivo, preoperatorio de cirugía vesícula, postoperatorio de cirugía vesicular, colicitisis aguda y cáncer de páncreas también se puede dar. La preparación del paciente pues se requiere un consentimiento informado firmado para el estudio antes, también el consentimiento informado para la administración de medio de contraste, colocar pues el implante ya para administrar vía de medio de contraste intravenosa. También es importante revisar la tasa de fijación glomerular. Esto pues nos ayuda para que a futuro pues el paciente no tenga daños en su parte renal. Y también la creatinina. Las contraindicaciones, pues que la persona esté en embarazo, tampoco se le puede realizar a pacientes con heridas muy graves, implantes de objetos metálicos dentro de su cuerpo. También es algunas, pues si el paciente es muy grande y no cabe en el gantry, pues también es una limitación, y pues de que la persona se mueva demasiado durante el examen. La técnica, las ventajas, pues es una técnica no invasiva, proporciona imágenes más detalladas del tejido blando, otorga pues imágenes comparables a las CEPRES, que pues este tipo de técnica es más invasiva, y se utiliza medio de contraste gadolíneo. El posicionamiento del paciente va a ser de cúbito supino, con los brazos hacia los lados. Va a tener, pues, se le va a colocar una antena BodyFlex de 8 canales para que, pues, tenga mayor resolución su estudio. Las secuencias que se utilizan, pues, es el T2 coronal axial, T2 axial, difusión, fase y fuera de fase. Esto se hace para el hígado principalmente. El Space 3D, que es la reconstrucción ya en 3D, la secuencia T2 radial y Dixon en T1 axial. Aquí encontramos pues una imagen en T2 coronal HAST, donde pues encontramos que la vía biliar está dilatada y pues tiene una pequeña obstrucción en esta ramificación, y también encontramos la vesícula biliar pues con múltiples litiasis. En esta fase axial T2 HAST o FAT-SAT, pues encontramos de que la grasa fue en el estudio pues mediante esta modalidad suspendida, por decirlo así, y se puede pues visualizar de mejor forma los tejidos, encontrando pues que también encontramos aquí múltiples litiasis en la parte de la vía biliar. En la vía biliar no, sino en la vesícula biliar, perdón. Esta es la secuencia Dixon. Esta principalmente es utilizada para la litiasis cuando no se requiere de contraste, y pues se visualiza de este modo, donde la saturación pues de la grasa es eliminada y se detalla muy bien lo que es el hígado y las demás estructuras. La técnica de examen, vamos a encontrar pues que el HATS en coronal y axial pues va a ser en TSE, o el tipo de la secuencia va a ser en TSE, va a ser el tiempo eco pues de 85, el TR de 850, un grosor de corte pues de 6 milímetros, y el FOB de lectura pues de 350. Esto también depende del equipo que se tenga.
en el momento y las especificaciones pues del cual es el equipo retratante. La dirección de fase pues va a ser de derecha a izquierda, al igual que en la parte axial vamos a encontrar pues los parámetros algo similares a la parte coronal, solo que la lectura pues va a ser lo que les digo, eso depende del equipo, el FOB de lectura. Para el STIR coronal en inversión de recuperación van a cambiar un poquito, ya vemos que el T es de 80, el TR es de 1000, el grosor de corte pues van a ser 3 milímetros y el FOB aquí ya pues va del equipo. De resonancia aérea. La posición del paciente de cúbito supino, ubicación del hombro en la bobina flexible grande. Algunas indicaciones, contusiones óseas, síndrome de edema medular, trastornos sinoviales, neoplasias de huesos, articulaciones de tejidos blandos, ruptura del ligamento, pinzamiento del nervio, desgarro del manguito rotador, lesiones de los tendones del bíceps y daño del rodete glenoideo. Las contraindicaciones, no pueden tener joyas, relojes, tarjetas de crédito, los audífonos, todo puede dañarse. Los broches, las horquillas, cierres metálicos y artículos metálicos similares que puedan distorsionar las imágenes de la resonancia. Aparatos dentales, lapiceros, navajas, anteojos y perforaciones en el cuerpo. Preparación del paciente. Se indica al paciente que debe firmar el consentimiento informado, las autorizaciones de la inyección del medio de contraste y si la resonancia es simple también se debe firmar consentimiento. Si el estudio es contrastado, se le indica al paciente que se realice el examen de la creatinina y el día del estudio venir en ayuno. También se indica que se debe retirar ropa y joyas y todas las prendas metálicas que tenga. Nivel del corte. Plano axial se grafica a partir de los planos sagital y coronal. De este último plano se grafican los cortes perpendiculares a la articulación glomeural, desde la parte más superior de la articulación acromioclavicular hasta la porción más inferior del ligamento, para cubrir en su totalidad la articulación. En el plano coronal se grafica desde los planos sagital y axial. De este último plano se grafican los cortes paralelos al músculo supraespinoso y en el plano sagital los cortes deben estar paralelos a la cabeza del húmero desde el proceso coracoideo hasta la región más posterior de la cabeza del humeral. Del plano sagital se grafican desde los planos coronales y axial. De este último plano se grafican los cortes perpendiculares al músculo supraespinoso y en el plano coronal los cortes deben estar paralelos al húmero, desde la porción más lateral del músculo deltoides hasta los cortes más mediales de la cavidad glenoidea. Bueno, como ventajas podemos encontrar la sencillez de la realización de la prueba, ya que no se requiere preparación previa, no usa radiación ionizante, es indolora, no hay efectos adversos que permitan evaluar toda la articulación y ligamentos del hombro. Como desventajas, claustrofobia y a veces dificultades para entrar en la máquina de resonancia, ya que el espacio es pequeño y es cerrado. Los efectos que ejerce el campo magnético en los dispositivos metálicos,